Sí, sabemos que un texto narrativo puede plasmar hechos o personajes ficticios o reales, ¿verdad? Por eso justamente colocamos ahí al lado izquierdo, como pueden ver, personajes reales y al lado derecho también hechos o personajes de ficción. Esto lo anotamos por cuanto hay que considerar que dentro de los textos narrativos pueden aparecer personajes históricos que tienen una base y un fundamento justamente. Los personajes que van a aparecer dentro de un texto narrativo son la pura invención a veces de un autor. Ya maestros, nótese incluso para que esto se entienda que existe, por ejemplo, algo llamado la novela histórica. Y en la novela histórica, pues se toman hechos, se toman también otros sujetos, individuos que han marcado justamente la historia de alguna cultura, de alguna sociedad. La gran mayoría de textos narrativos, siempre suele haber un texto narrativo que nos han planteado. No vamos a negarlo, sobre todo están alojados en la parte puramente ficcional, ¿no? Los personajes normalmente son inventados, ¿ya? Pero es un alcance ahí importante. Presentan además, y esto es quizás lo esencial de los textos narrativos, una intención claramente estética, ¿no? Claramente artística. Cuando nosotros escuchamos la palabra estética, normalmente solemos relacionarla con la belleza, ¿cierto, maestros? Todos, ¿no? Uno va a un centro de estética, por ejemplo, justamente para hermosearse, aderezarse, ¿no? Para estar mucho más presentable. Pero la palabra estética no solamente tiene que ver con la belleza. Se entendían lo estético como el impacto a la percepción, ¿no? Como el impacto a los sentidos, sí, estimados colegas, de tal manera que incluso una obra narrativa, un cuento, una fábula, una novela, ¿no? Que traten sobre temas como la muerte, temas como, por ejemplo, el horror, el terror, pueden también fascinar a mucha gente. Pensar que lo estético, aunque hay que decirlo, todos prácticamente solemos asumir que la estética, o la gran mayoría de personas suele asumir que la estética tiene que ver con la belleza, pero estético sería, tomando la antigua acepción, todo lo que puede ocasionar un impacto a los sentidos. De ahí que los cuentos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, quizás alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlos, aunque tratan de temas, ¿no? Como el asesinato, el de ese tipo han fascinado a tantas personas, a tantos lectores y a tantas generaciones, ¿ya? Y siguen conservando un nivel estético, ¿no? Una esencia estética. Entonces ahí uno pensará, pero no hablan sobre belleza, profesor. Y justamente eso es lo que tiene que ver el concepto de estético, ¿ya? Y los textos narrativos que ha planteado la prueba docente no le ¿no? Son muy buenos textos, y al menos de la PUN han venido textos narrativos de muy buena factura, ¿no? De muy buenos autores. Emplean además, que duda cabe, un lenguaje creativo, un lenguaje novedoso, ¿no? Lo que hace siempre el autor es justamente dar rienda suelta por allí a su imaginación, a contar historias que quizás por ahí no son nuevas, ¿ya? Esto de la creatividad y la novedad también es una característica. Las descripciones de estos textos pueden ser objetivas, que duda cabe. Yo puedo describir las cosas tal y como normalmente suelen ser, tomando en cuenta características que todos nosotros compartimos, pero también las descripciones pueden ser puramente, pues, subjetivas, ¿no? Es decir, prácticamente toman como piensa, ¿no? Puede describir un paisaje, a una persona o a un hecho desde una óptica bastante individual, características a grandes rasgos, ¿no? Que poseen los textos justamente narrativos, ¿ya? Ahora nosotros, solamente es una parte introductoria, lo que vamos a hacer, les decía, vamos a darle mayor protagonismo en esta última clase teórica, porque de aquí las siguientes semanas lo que vamos a hacer ya es trabajar solamente práctica integral, ¿ya, colegas? Vamos ahora ya el material con los textos, ¿no? Que justamente vamos a ver
darle o seguir avanzando, perdón, con nuestro trabajo. A ver, permítanme, estoy buscando acá el archivo, aquí lo tenemos y justamente está aquí, ¿ya? Voy a ampliar la pantalla para que pueda verse mejor. Ahí tenemos justamente activo y hay textos, como verán, con unas medidas o unas dimensiones a la mitad de lo que va a venir en la prueba docente, no así un par de textos, ¿no? Sobre todo el texto 2, ya maestros que ya tienen las dimensiones bastante más habituales dentro de la prueba única nacional. Entonces vamos a comenzar. Aquí necesito de toda su atención, maestros, de toda su participación. Vamos a ir analizando. Más que reconocer caracteres, aunque el texto es narrativo, las preguntas no son de corte los clásicos ítems de comprensión lectora, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta uno pueden ver allí, vamos a tratar de buscar qué es lo que el autor está intentando, ¿no? Comentar de fondo, es decir, cuál sería el verdadero tema de fondo. Este de fondo, maestros, ahorita estoy aplicando una estrategia que es ver primero las preguntas para tratar de anticipar o estar alertas a lo que vamos a tener que hacer. Ese es un marcador discursivo muy importante, porque lo que nos está diciendo, estimados colegas, esta pregunta es que no nos dejemos engañar la superficie del texto, ¿no? Por lo que en apariencia y de forma directa el autor comunica. Ese en el fondo nos está revelando que hay quizás un tema, ¿no? Que hay un asunto que está por debajo narra, ¿ya? Entonces hay que estar muy atentos allí. Y como verán, la pregunta 2 es simplemente por compatibilidad, la pregunta 3 es para interpretar esa expresión entre comillas, ¿ya? La pregunta 4 nos dice que podemos destacar que puede ser una pregunta por compatibilidad también, y lo mismo, así las cosas, la pregunta 5, ¿no? Según estoy viendo allí. Empezamos, estimados colegas, y el texto uno nos dice, tenían posadas, ¿ya? Como verán, los textos narrativos se caracterizan por eso, ¿no? Pueden empezar justamente a comentar una historia y no necesariamente van a seguir una secuencia lógica o cotidiana de los hechos, ¿no? Acá ya empezamos con un escenario bastante misterioso para nosotros como lectores, ¿no? Y quizás ese misterio nos puede atrapar. Un grupo de personas, al parecer, que estaban y sin embargo, dice aquí, ¿ya? O sea, a pesar de que ellos estaban en esta situación, este conector, ¿no? Este conector nos está diciendo que se va a realizar una acción opuesta, ¿no? Que se va a superar ese impedimento. Tenía las manos atadas o esposadas y sin embargo, los dedos, ¿ya? Los dedos danzaban, dice, ¿no? Miren, ahí ya se comprende, ¿verdad? Cuando me dicen los dedos danzaban, eso puede ser interpretado de muchas maneras, ¿cierto, maestros? Que volaban, obviamente en sentido figurado, ¿no? No se van a desprender los dedos, ¿no? De la mano e irse por ahí a volar. Aquí se termina comprendiendo todo. Cuando me dicen que danzaban, que volaban, es porque estaban en verdad trazando, dibujando palabras. ¿Cierto? Entonces, como tenían las manos atadas, al menos con los dedos intentaban accionadas. ¿Quiénes eran ellos? Aquí llegamos a saber quiénes, ¿no? Son los presos. Los presos estaban completamente encapuchados, me dicen allí. Aunque hablar estaba prohibido, interesante, hablar estaba prohibido, ellos conversaban entonces con las manos, dice allí, ¿no? Y ya entendemos, por lo que me en la primera línea, ya que ellos prácticamente dibujaban, danzaban, ¿no? Creaban palabras. Los enseñó el alfabeto de los dedos que en prisión aprendió sin profesor. Aprendió quizás solamente escuchando, ¿no? De una manera empírica, ¿verdad, colegas? Algunos presos, dice allí, pasaron más de 10 años encerrados en solitarios
calabozos del tamaño de un ataúd, ¿no? Entonces, confirmamos ahí que se trata de un grupo, pues, de prisioneros y seguramente algo han cometido para estar allí en ese lugar y entonces, como estaba prohibido, entonces ellos se comunicaban de otras maneras, ¿ya? Algunos presos decían además pasaron más de 10 años encerrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas, dice allí, ¿no? Era lo que prácticamente oían frecuentemente, ¿ya? O de las botas en los corredores, ¿no? Realmente lo único que tendían a escuchar. El Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, entiendo que son un par de prisioneros también, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos, ¿ya? Se salvaron. ¿De qué se habrán salvado? Hay que estar atentos, ¿ya? Hay que estar atentos para percibir, percatarnos de qué se estarán salvando, ¿no? Pudieron hablarse con golpecitos a través de la, ¿ya? Podrían salvarse de qué? De la incomunicación y encima está rodeado por ahí, no poder comunicarse, que esté prohibido hablar. Entonces puede ser que ellos se salvaban de esa prohibición, ¿no? De ese aislamiento. Así, miren ahí ustedes, maestros, confirmamos ello, así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían incluso, observe usted, ¿ah? O sea, discutían con los trazos, ¿no? Con los ruidos que generaban con los dedos miraban con los dedos, ¿no? Se contaban todo esto, habían aprendido una forma, por eso decía allí, habían aprendido algo llamado el alfabeto de los dedos, ¿verdad? Que les permitía incluso hasta discutir, hasta se abrazaban con ese alfabeto de los dedos, ¿no? O sea, expresaban abrazos, hasta se peleaban, compartían certezas, seguridad, compartían también bellezas, ¿no? Y también compartían, ¿por qué no? Sus esas que no tienen pues respuesta, de esas preguntas existenciales, ¿no? Que a veces a todos justamente nos traen ahí dudosos. Finalmente, en el último párrafo, estimados colegas, cuando es verdadera, ya dice ahí el texto, cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien me detendrá el habla, ¿no? Me he prohibido justamente expresarme oralmente, necesidad de decir nada nos va a parar, dice ahí ese fragmento. Si le niegan la boca al hombre, ¿no? Al humano, ella, esa necesidad de decir, habla por las manos, dice allí. Si me mutila las manos, imagínense eso, maestro, me sacan las manos, me prohíbes hablar, hablaré por los ojos. Sí, yo sabemos que a veces uno expresa cosas con las miradas, sea, por los poros, obviamente que eso ya es bastante más figurado, pero entenderemos que el habla, ¿no? O lo que quieres expresar se te sale hasta por los poros, dice ahí, o por donde sea, porque todos tenemos algo que decir, según el autor, a los demás, alguna cosa que merece ser considerada, conocida o incluso perdonada, ¿no? Si es que queremos exteriorizar quizás algo más muy profundo, es un fragmento, es un texto pues, de 3 párrafos, pero con mucho, ¿no? Con mucho contenido. De esto de enriquecedor tienen los textos narrativos, justamente, estimados colegas. Y vamos ahora a la pregunta 1, que nos dice, en el fondo, en el texto, el autor narra, ¿ya? O sea, ¿cuál será el asunto más importante que el autor está ahí narrando? Yo normalmente apago mi audio, dejarlos ahí pensar, maestros, eh, dentro del chat, ¿ya? Piénsenlo bien. Ojo a lo que les dije hace unos minutos. Con ese en el fondo, no solo vean la superficie, sino vayan ahí a un elemento o un asunto esencial, ¿no? Dentro del texto. Leo tus respuestas.
No sé. Ahí sus respuestas, a ver, permítanme. Por ahí nuestra colega Elizabeth nos dice que es, oh, perdón, nuestra colega Janet que es la C, colega Lee en la C, Miss Mariluz también concuerda, todo indica con esa respuesta, colega Milagritos igual, colega Sandri es de la misma opinión, colega Dora, Alibane, Irma Flores, ¿ya? Todos ellos opinan que la respuesta sería la C, la gran mayoría, y son colegas, ¿no? Son docentes. A ver, ¿alguno más se animará por ahí, maestros? Colega Rosa Costilla también opina que es la alternativa C. ¿Qué nos dirán, a ver, los demás profesores? Somos más de 50 ahorita en sala, ¿no? A ver, iremos por ahí unas 10, 12 respuestas, creo. Se lo están pensando, supongo que nuestros demás colegas. A ver. Muy bien, a ver, por ahí también, maestro Dani Bazán, ¿no? También nos dice que la respuesta, sí, todos de acuerdo al parecer con esa alternativa, ¿verdad, colegas? Eh, eh, es- Se está visualizando la lectura, Miss, ¿no? Por ahí nos dicen si se puede ver. Ah, pero colega Elizabeth, ahí es una cuestión, a ver, nos dice para ver la lectura, ¿no? Ya. A ver, ahí estoy proyectando justamente el texto. Sin embargo, la pregunta no es por algo literal, colega Elizabeth, ¿ah? La pregunta es por un tema tratado de fondo, ¿no? Un asunto que se está abordando allí de fondo. Y para eso necesariamente necesito haber estado atento a todo el texto, ¿no? Para saber qué es lo que el autor está justamente tratando, ¿no? Como tema de fondo. ¿Sí, colegas? ¿Alguien más por allí? Parece que nadie más. Y bueno, la respuesta termina siendo aquí, como prácticamente la gran mayoría está sugiriendo, ¿ya? La alternativa sería la C, ¿no? La necesidad imprescindible de la comunicación en el hombre. Imprescindible porque es infaltable, ¿cierto? Me niegas el habla, lo comunicaré con los ojos. Me niegas los ojos, lo haré con los poros, ¿no? Como sea, pero me voy a comunicar. Entonces parece que no podemos prescindir de esa necesidad, ¿ya? De poder transmitir información. ¿Sí, estimados colegas? Muy bien. Yo les pregunto a ustedes ahora, todos los que han acertado, se han lucido, han empezado bien esta noche. En el caso de la alternativa A, estimados profesores, ¿qué no los convenció en la A? ¿Qué hizo que ustedes la descarten como posible respuesta? Alguno por ahí se anima a escribirlo quizás, Medio a auxiliar. redactarlo. En la A que habrá que no los terminó convenciendo. La palabra Medio, auxiliar. medio auxiliar. Ya como medio auxiliar, ok, pero era porque lo que el texto ha dicho es que si no podemos comunicarnos oralmente, buscaremos medios auxiliares. ¿Cuál será el mayor problema, creen ustedes? No parece ser lo de medio auxiliar, ¿no? La utilización de manos. Claro, ello, ¿cierto? Porque el texto habla de la utilización de las manos, pero como una de las varias alternativas, ¿verdad, colegas? Como una de las varias posibilidades. No es que sea la mayor protagonista de una forma de comunicación alternativa, ¿cierto? Por algo ahí dice, por las manos, por los ojos, por los poros, por donde sea, ¿ya? Y además, por ahí leemos un poco, si hemos estado atentos, no parece ser la comunicación de las manos, ¿no? Es un alfabeto de los dedos, ¿se dan cuenta, estimados colegas? Ahí en el segundo párrafo, ¿cierto? Y en el primero lo sabemos, porque tenían las manos atadas, ¿no? Con los dedos, ¿verdad? Muy bien. Y en la B seguramente más de uno me va a decir esto de beneficio personal, ¿cierto? Porque no, texto no está buscando, ¿no? Ese provecho individual. Vamos a la segunda pregunta. El conversar con las manos, ¿qué nos indica, estimados colegas?
mi audio, piénselo bien, piénselo con calma y ahí me escriben su respuesta, por favor. Ay, Dios mío. Muy bien, a ver, veo por ahí al colega Oscar, ¿no? Con la alternativa C, colega Lilian con la A, Rosa Costilla con la A, colega Maite también, Vanessa Solier, Flores, Oye, ¿cómo hacer a Janet ver? Ayala. Hay un audio, colegas, por ahí, tengan Profe, cuidado, por favor. ese audio, profe, Y apáguenlo, hay un porque audio ahí, ¿no? hace rato No puedo. está que A ver, colega a ver, Katy, por favor, permítanme, apague su audio. Yo y Albert. permítanme. Creo que ya, ¿no? Ya está. Ahora sí. Ahora sí, profesores. Sigo leyendo entonces su respuesta. Miss Janet Ayala opina también que es la C. Irma Flores decía la A. Mateo Luna la A. Colega Milagritos la C. Galivane la A. ¿No? Opina que es la A. Miss Elizabeth también la A. ¿Ya? Entonces las opiniones están divididas, ¿no? Entre A y C. Según leo allí, ha opinado que es la B, ¿no? El conversar con las manos nos indica solo la duda imaginativa de los presos. ¿Por qué no creen que sea la B, estimados colegas? A ver, recordando sus clases de incompatibilidad, ¿no? En el caso de la B, ¿qué no los convence allí? ¿Por qué creen que no es la B, ¿no? ¿Qué palabra en la B no los convence? ¿O todo está bien en la B? Que habla Ya, sobre la por ahí me duda dicen. imaginativa. La duda imaginativa. Ya, la duda imaginativa. Ok, ok. ¿Ese será el mayor culpable entonces de la B, creen ustedes? La palabra duda imaginativa. Porque si voy al texto, Solo. observen aquí lo que voy a Que resaltar, habla el maestro. solo, Miren solo. allí. Claro, muy bien. Porque miren, ahorita acabo de resaltar la palabra dudas. Uno sí puede transmitir sus dudas y de hecho los presos, incluso con las manos, con los dedos, podían transmitir dudas. Pero ese solo, como nos está diciendo por ahí nuestra colega, ese solo es el que anula la bella, colegas. Recuerden, siempre hay que sospechar de los siempre, de los ningún, ¿no? De esos términos, ya, siempre hay que tratar de dudar por allí, ¿no? Solo la duda imaginativa de los procesos, no, no solo la duda, pueden también las culpas, las preguntas, las certezas, etcétera, ¿no? Según el texto, ¿ya? Entonces no es la B. Todo estaba entre la A y la C, según estaba ahí leyendo sus respuestas, la gran mayoría tendió a la A, y en el caso de la C, estimados colegas, hay una alternativa, ya, o perdón, hay una palabra en la C que yo estoy seguro que consideraron nuestros consideraron la A para que no sea la respuesta. ¿Qué habrá en la C? Hay que darle objetividad a nuestras respuestas, ¿no? Muy bien, Miss Elizabeth, muy bien, ya la leí ahí en el chat, ¿no? La palabra inéditas, ¿verdad? Inédito es algo que nunca se ha dado, ¿no? Que nunca se ha visto. Y la comunicación por medio de las manos o crear una suerte de alfabeto con los dedos, estimados colegas, no es una forma inédita, ¿no? No es una forma nunca antes vista. Comunicación existen claramente, ¿cierto? Entonces,
Yo no puedo decir que se están creando formas inéditas. El mismo texto de entender que hasta con los ojos nos podemos comunicar y eso no es una creación nunca antes vista, ¿verdad, profesores? Ya, para quienes por ahí apostaron por la C, lastimante esa palabra, ¿no? Dejaba ahí a la alternativa C o afirmando algo que yo no puedo, pero tampoco es verdadero, ¿ya? Y ustedes recordarán, los que estuvieron atentos a nuestra clase de incompatibilidad, que hablamos de una idea que es incompatible e indeterminada, cuando no se sabe si es verdadero o si es falso, ¿no? Yo no sé si algo así puede ser inédito, y si lo relaciono con el mundo, pues de ninguna manera sería inédito. La respuesta aquí trae una manifestación de un impulso comunicativo. Profe, eso de impulso no me convencía, dirá. Pues recuerden que en la uno ya habíamos optado por la alternativa justamente C, que decía la necesidad imprescindible, ¿no? Como un impulso interno, ¿verdad, maestros? Un impulso de comunicación, ¿ya? Vamos a la pregunta 3. La frase todos tenemos algo que decir a los demás, ¿qué da a entender, estimados colegas? Los leo ahí en el chat, lúzcanse. Viendo ahí sus respuestas, estimados profesores. Veo que hoy estamos afortunados, ¿no? Hoy están participando muchos de ustedes, ¿ya? Eso es muy, muy bueno, estimados colegas. A ver, por ahí nuestro maestro, ¿no? Por ahí, a ver, Mateo Luna nos dice que la respuesta sería la A. Para Mariluz Ticona sería la C, Janet Ayala la C, Vanessa Solier la C, colega Eli la C. Sí, bueno, nos mandó una V, ¿no? Por ahí creo que se le fue la tecla, aunque la V está al costado de la C, ¿no? Yo supongo que quiso poner la C. Rosa Jacqueline la C, Irma Flores la C, Milagritos la B, colega Chloe la B, colega Mary la C, Oscar nos dice que es la B, Galivane no se quiere quedar allí atrás, nos dice que es la B, Maestro William también afirma que es la B, finalmente Miss Maite, ¿no? Nos dice también. A ver, veamos quiénes entonces acertaron con esta pregunta. Cuando nos dicen que todos tenemos algo que decir a los demás, nos están dando a entender qué cosa. Veo que ustedes no han optado por la alternativa A, ¿no? Podemos hablar acerca de nuestras emociones, ¿ya? ¿Y qué cosas no los convenció con respecto a la alternativa A, estimados profesores? ¿Qué habrá en la alternativa A que hizo que ustedes la descarten como posible respuesta? Todos, ¿qué dará a entender eso? O perdón, ¿por qué no podrá ser la A, creen ustedes? Porque, maestro, no solo podemos expresarnos nuestras emociones, sino otras cosas también. Ya, ok, no solamente, muy bien, muy buen argumento, ¿no? Así es, muy buen argumento, ¿verdad? Porque dice esto de las emociones, podemos hablar acerca de nuestras emociones, ¿no? ¿No? Claro, y como por ahí también leo, al colega Lilian dice que no es lo único de lo que uno necesita hablar, ¿verdad? Muy bien, muy bien.
En el caso de la B y la C, entonces nos quedan esas dos alternativas. En la B dice todos los demás merecen nuestra atención, ¿ya? Y en la C el hombre tiene la necesidad de expresarse, ¿no? Verbalmente allí. ¿Cuál será ahí la mejor respuesta? Las dos que la gran mayoría justamente opinó, ¿no? En el caso de la B, ¿qué descartarían? O en el caso de la C, ¿qué descartarían ustedes, ¿no? Podemos ver el contexto de la frase, ¿les parece? El de la expresión, cuando dice allí, permítanme, voy a mover aquí un par de ventanas para poder usar justamente el material. A ver, nos decían allí, todos tenemos la necesidad de acá. Todos tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser celebrada, conocida o perdonada, dice allí, ¿no? Entonces, tenemos entre la B y la C. En la B dice, todos los demás merecen nuestra atención. Y en la C el hombre tiene la necesidad, ¿no? Verbalmente, dice allí. Veo que la mayoría optó, según veo eh, por la C, ¿no? Un poco más por la C que por la B. ¿Qué no los convenció de la alternativa B, estimados profesores? Todos los demás merecen nuestra atención, dice allí. ¿Por qué no la B? ¿Alguno querrá por allí decirnos por qué la B? ¿Qué hizo que la B, los que han marcado la C, obviamente, que no les convenza, ¿no? O quizás le preguntaría a los que marcaron la B, ¿no? ¿Por qué no la C? Ya ser escuchados no es un asunto, dice por ahí, de merecimiento, ok, nada mal. Alguno más por ahí también que se anime, maestros. Por ahí ya colega Lian, ¿no? Nos ha dado su argumento. No sé si alguno más por ahí también. El caso de la B dice, todos los demás, ¿quién es el que debe mostrar atención, colegas? ¿El que dice algo o el que escucha algo? A ver, ¿qué creen ustedes? Cuando dice todos los demás merecen nuestra atención, la atención, ya, la atención es una acción propia, sobre todo del que habla, del que se expresa o del que escucha, estimados colegas. ¿Se entiende lo que estoy sugiriendo allí? La frase dice todos tenemos algo que decir. Como emisores, ¿no? Decimos algo a los demás, ¿ya? Pero en la B dice que todos los demás merecen nuestra atención. Pero cuando yo estoy diciendo, yo no estoy atendiendo, más bien me deben atender. ¿Se entiende eso? Están planteando que todos los demás merecen nuestra atención. Y para que esto se entienda, ¿no? La B debió haber dicho quizás que nos atiendan, algo así, ¿no? Pero acá dice que merecen nuestra atención como si fuésemos oyentes, ¿ya? Yo sé que hay algo que no los está convenciendo en la C, ¿no? Seguramente la palabra verbalmente, ¿cierto, maestros? Por eso quizás varios de ustedes que habían estado acertando en las anteriores, no la sé, porque justamente la C dice verbalmente, ¿ya? Y entendieron palabras, ¿no? Pero noten que la pregunta simplemente repara en esta frase, todos tenemos algo que decir a los demás, ¿cierto? Vale decir que todos tenemos algo que comunicar, que expresar, decir quizás con palabras, ¿no? Pero podemos también hacerlo por otras alternativas, ¿ya? Pero yo comparto sus dudas con que quizás este término, ¿no? Podría verse mejor y ojo, es un texto de una prueba de admisión, ¿no? Pero dentro de las tres alternativas, obviamente, eh, por allí quizás es la que menos inconsistente es, ¿no? En cambio, como ustedes sugirieron, la A dice, podemos hablar acerca de nuestras emociones, siendo las emociones solo una de las tantas cosas que podemos expresar, ¿ya? En la B no va porque es la función del receptor, la atención,
tenemos esa necesidad justamente de expresarnos, ¿no? Es lo que se resalta ahí, ¿ya? Veamos con la siguiente pregunta, esperemos que no tenga una cuestión ahí que sea o que pueda ser polémica, ¿no? Claro, como por ejemplo plantea colega Lilian, nos dice la comunicación o la necesidad de expresarse verbalmente sería el deseo, ¿no? Sería el deseo, lo que todos deseamos como tal, ¿ya? Necesitamos alcanzar esa forma de expresión, recurriremos pues a otras, ¿verdad? Entiendo muy bien la lógica de colega Lilian, ¿no? Y muy buen argumento. Es lo que deseo, necesito, y si no lo consigo, lo haré de otras maneras, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 4. Acerca de la naturaleza del lenguaje, podemos destacar qué cosa, estimados colegas. Los leo ahí en el... Maestro, no se te escucha. No, no estoy hablando de que ustedes ahí, justamente de sus respuestas, ¿no? Estaba dándoles ese tiempo. Muy bien, opina que la respuesta sería la B, colega Lilian la C, Millán la C, por ahí Mateo Luna la C, colega Maite la C, colega Oscar Bebuendo, Irma Flores la C, Galivane la C, Marilu la C, Cleidy la C también. Y veamos, ahí muy bien, Miss Carmen también nos da su respuesta, que sería la C, y la respuesta final terminará siendo muy bien, Miss Dora ahí también la C. No sé si alguien más se animará por ahí, colegas. A ver, veamos, acerca de la naturaleza del lenguaje podemos destacar qué cosa, ¿no? En el caso de la A me parece bastante curioso y es Claro, siempre bienvenida un enunciado que plantea una idea totalmente ajena al texto, ¿no? Sin el lenguaje no se puede pensar. Esto no habla en estricto de la correlación, no habla en estricto sobre esa famosa correlación, ¿ya? Es una idea totalmente ajena al texto, ¿no? Completamente ajena al texto, ¿ya? Misulmira también nos ha escrito que es la C, ¿no? Entonces descartamos la A por cuanto se plantea una idea pues ajena, ¿no? Indeterminada. En la B dice, es un indicador del desarrollo del pensamiento. En la B, lastimosamente, que fue optada por ahí por dos o tres de nuestros colegas, alude también a una relación, una lenguaje sea un indicador del desarrollo, ¿no? Que mientras más lenguaje tengas es porque más has desarrollado tu pensamiento. Sonará lógico y todo, pero no es una idea tratada en el texto. Ya, colegas, yo nunca le debo imponer algo al texto que aunque me suene lógico, no ha sido abordado, ¿no? Hay que tener siempre cuidado con ello. Y la respuesta, como también había escrito el maestro William, ¿no? Termina siendo la C. Es un medio que sirve de instrumento a una necesidad porque le da mucho sentido al muy buen argumento que usó colega Lilian, ¿no? Poma, anteriormente. Nótese que en la C dice que el lenguaje, ya, el verbal al menos, sería un medio que sirve de instrumento a una necesidad, ¿cierto? Un medio, por eso colega Lilian escribió que es un deseo verbal, ya expresarse verbalmente, y si no, pues, apelaré a otro tipo de, de comunicación. Esta es correcta, ¿ya? Como la gran mayoría de ustedes plantearon, y entonces, ojalá que sea 5.
de 5 para varios de nuestros colegas, vamos a la pregunta justamente final. Trasladando la narración del autor al contexto educativo, miren, esto es algo que hace la prueba docente muy frecuentemente, ¿ah? Cuando saca sus ideas, ¿no? Y las aplica a otra situación, eso se le llama extrapolación. El objetivo del profesor, ¿cuál sería, no? Si yo traslado justamente lo que el texto ha tratado de fondo, ya recuerden la pregunta número 1, ¿no? Lo que hemos ahí marcado y lo que está presente en casi todas, ¿no? Maestros, lúzcanse allí. Muy bien, nuestra Miss Mariluz, que siempre es una de las que responde primero, ¿no? Siempre está muy atenta, nos dice que es la B, colega Eli fue la segunda B, colega Mirta igual, Galiván igual, Lilian Poma también, Vanessa Solier igual, Maite también, Oscar, Janet, Ayala, Janet Villegas, Miss Dora, el maestro Agustín Vázquez, ¿no? Miss Zorrilla también opina que es la alternativa B. Y la respuesta es plenamente correcta, estimados profesores. Muy bien, ¿ah? Creo que varios han hecho 5 de 5, ¿no? Si yo traslado la narración del autor al contexto educativo, ¿cuál sería el objetivo del profesor, no? Obviamente el texto me ha dicho que todos tenemos una necesidad de expresarnos y que a veces, recuerden que estábamos hablando de unos presos, este texto narrativo trataba sobre unos presos que estaban impedidos, ¿no? Prohibidos ya de hablar. Entonces, eso también a veces pasa, ¿no? Mucho en el contexto educativo. Yo sé, y ustedes también, maestros, que hay momentos, ¿no? Ideales, hay momentos donde hablar y expresarse es bastante más pertinente, ¿ya? Pero esa pregunta 5 esconde por ahí una crítica que nunca está de más, a veces a algunos colegas que asumen una postura excesivamente dictatorial, ¿no? Tanto así que lastimosamente, profesor, y yo sé que ninguno de ustedes es así, ¿no? Pero a veces hemos visto que hay colegas donde al impartir pues sus clases, muchos chicos temen incluso expresarse, ¿no? Es como si estuviera prohibido hablar, ¿ya? Se ha llegado a un nivel de autoritarismo que justamente va en contra de esta necesidad que según el texto tenemos todos de expresarnos, ¿no? Y eso es lo que se ve reflejado en la B. El profesor debería fortalecer en el alumno esa libre expresión de su propia forma de ser, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la alternativa A, colegas, para ponerle cerecitas, ¿no? A ese buen pastel que varios de ustedes han creado al hacer 5 buenas, en la A, ¿qué no los convenció, estimados profesores? ¿Qué palabra no los convenció allí? A ver, ¿quién se anima por ahí a escribirnos, ¿no? ¿Qué habrá? Comunicación exclusivamente, dice el profesor, Muy oral. bien, así es, colega, eso de exclusivamente oral, ¿verdad? Muy bien, igual Miss Mirta que nos ha escrito, muy bien. Y en la C decía desarrollar integralmente la capacidad de comunicación en los recreos, ¿no? Y en el caso de la C, estimados profesores, ¿qué no los convenció en la C? Comunicación en los recreos. Ya, comunicación no está mala, comunicación no tiene, no paga ahí los platos rotos. Quien paga los platos, quien arruina todo, ¿quién será en la C? Comunicación está bien, capacidad de Recreo. comunicación sí, sí. Claro, eso de los recreos, ¿no? ¿Por qué en los recreos y por qué no en el aula misma, verdad, estimado profesor? Entonces ahí justamente está, ¿cierto? Colega Eli también ahí lo escribe, ¿no? Muy bien, estimados profesores. Por lo menos yo sé que la mayoría ha hecho 3 o 4 buenas, ¿verdad? Por ahí algunos seguro alcanzó en este texto, pues, eh,
el objetivo de desarrollar las 5, ¿ya? Vamos ahora al texto 2, que es un texto que entremezcla, a esto aludía, maestros, a esto aludía cuando justamente en la breve parte teórica decía que no todo es puramente ficcional, ¿no? Que a veces también se entremezclan asuntos de la historia registrada, ¿no? De la historia formal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en este texto 2. Vamos a ver entremezclarse asuntos que objetivamente han sucedido, pero también por allí elementos ficcionales, elementos propios también de la narración. Dice el texto 2. Vamos a aprender de paso un poco de historia. El momento en que se inicia la desconfianza de Napoleón Bonaparte hacia Fouché puede precisarse exactamente hasta en el día y la hora. Miren qué curioso esto, estimado profesor William, maestro Agustín, Miss Dora, ¿no? Que la historia más o menos sabe hasta en qué día y en qué hora Napoleón dejó de confiar en Fouché, ya un personaje muy importante, ¿no? Aunque Napoleón bastante más conocido. Aunque el episodio, dice la segunda línea, ya, aunque el episodio, permítanme, primero vamos a resaltar de celeste, porque no, ya, esto que está al inicio aquí justamente, pero aquí dicen algo importante. A partir de ese aunque, ¿no? Lo vamos a resaltar de amarillo, aunque el episodio quedó casi oculto en medio de la abundancia de acontecimientos de aquellos años tan activos, ¿no? Posteriores a la Revolución Francesa, fueron años de mucho movimiento, ¿verdad, profesores? Hemos visto documentales, hemos leído historias en el colegio o preparándonos en una academia quizás o en la universidad, en el instituto, ¿no? Sabemos mucho de que fue agitado ese tiempo, ¿ya? Solamente la aguda mirada psicológica del novelista, ¿no? Francés Honoré de Balzac, acostumbrada a reconocer en lo insignificante, en lo que parece cotidiano, en lo que parece pues de todos los días, Balzac reconocía lo esencial, ¿ya? En el petit detail, dice allí, ¿no? O sea, en el pequeño detalle, el golpe que le impulsa, ¿ya? Hasta en los pequeños detalles hay un impulso esencial. Solo Balzac ha podido advertirlo, ha podido notarlo, se ha dado cuenta, aunque adornándolo un poco poéticamente, ¿no? Nos va a contar más o menos cómo fue ese momento. La pequeña escena se desarrolla durante la campaña italiana que ha de decidir las cosas entre Austria y Francia, que estaban en ese momento pues en guerra, sobre todo por Austria, ¿no? Que debido a la Revolución Francesa pues intentó justamente derrotar a esta revolución, ¿verdad? Para que no se empiece a esparcir por toda Europa, ¿ya? De ahí el enfrentamiento entre ambos. Empieza ahí la narración de ese hecho, maestros, de ese momento, de esa escena. El 20 de enero del año 1800, imagínense, empezando un nuevo siglo, ¿no? El 20 de enero de 1800, están reunidos en París los ministros y consejeros en extraña disposición de ánimo. Algo pasa por ahí. Ha llegado un mensajero del campo de batalla de Marengo con malas noticias, ¿no? Una batalla muy, muy famosa, ¿ya? La batalla de Marengo. Trae el mensaje de que Napoleón Bonaparte ha sido derrotado y el ejército francés se encuentra en plena retirada. Imagínense, estimados profesores, ¿no? Quien los debe defender, ¿ya? Quien justamente está allí liderando, ¿no? Las tropas, ha sido derrotado, ¿cierto? Y de eso se enteran, como me dicen allí, en la primera línea de ese párrafo, los ministros y consejeros. Todos los reunidos, sus ministros, esos consejeros, piensan en secreto lo mismo. Claro, no lo dicen por ahí, no lo esparcen porque hay que ser muy prudentes, ¿verdad, profesores? Imagínense, piensan en secreto lo mismo. Es imposible que siga como primer cónsul un general derrotado. ¿Qué va a hacer Napoleón si lo acaban de humillar, lo acaban de derrotar? ¿Quién sabe si hasta lo matan? Entonces él ya no puede ser nuestro primer cónsul. Y piensan enseguida en un sucesor. Seguro se miran entre ellos, ¿no? Esa escena debe ser también muy curiosa, ¿no? Mirándose entre ellos, ¿quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién elegiremos? ¿Hasta qué punto declararon todos conocer esta necesidad,
¿no? ¿Hasta qué punto la gente empezó a exteriorizar? Oye, sí, es necesario, ¿no? Buscar a alguien nuevo, ¿ya? Eso no se ha sabido nunca. O sea, quienes abiertamente, pues, declararon o qué palabras, ¿no? O hasta qué punto llegaron, diciendo abiertamente que necesitaban a alguien nuevo. Pero hubo preparaciones para una subversión, ¿no? Y hubo sin duda consultas en voz baja. O sea, algo se tramó allí, ¿sí? La búsqueda de un nuevo líder se tramó y la gente empezó ahí a hablar en voz baja, dice el texto. Los hermanos de Napoleón se dieron cuenta de ello, ellos estaban presentes también y notaron que los consejeros, los ministros, algo tramaban, ¿no? Estaban grupos por ahí divididos, más o menos como lo que vemos a veces esas escenas, esas tristes escenas, ¿verdad, colega Eli, colega Mirta, en el Congreso, ¿no? Cuando siempre hay grupos hasta los que eran enemigos encarnizados, pero cuando se trata de repartirse, ¿no? El poder, repartirse comisiones dentro del Congreso, ¿verdad? Ahí todos se unen, pues, eh, enemigos incluso, ¿no? Algo así sucedía en ese momento. Los hermanos de Napoleón lo notaron. Carnot fue seguramente, me hablan de uno de los personajes que estaba allí presente, Carnot fue seguramente quien más se adelantó, ¿no? Parece que por allí él dijo, ¿no? Creo que esto ya no va para más, Napoleón no puede seguir. Quien quiso restaurar rápidamente el viejo comité de seguridad que existía, yo entiendo, antes que Napoleón. De Fouché se puede barruntar, conociendo su carácter, que en vez de ponerse de parte del cónsul derrotado, o sea, de Napoleón, según las últimas noticias, ¿no? Permanecería cautelosamente mudo, ¿ya? O sea, sabía que estaba derrotado Napoleón, pero prefirió, dijo, no, yo voy a ser prudente, mejor me callo, no digo nada, a ver qué pasa, a ver cómo va cambiando la cosa para volver con el amo antiguo si fuera preciso, ¿no? Con el comité, si ponen a un rey, me da lo mismo, pero yo voy a estar callado. O para quedarse con el nuevo según el caso, ¿no? O claro, el amo antiguo sería incluso probablemente el propio Napoleón, ¿verdad? O uno nuevo si es que escogen obviamente un nuevo cónsul. Sin embargo, al día siguiente llega una segunda estafeta, ya una suerte de segundo anuncio, ¿no? Segundo comunicado, y anuncia precisamente ahora lo contrario, ¿no? ¿Qué pasó? Trae nuevas de la brillante victoria de Marengo. Y ustedes dirán, profe, pero ¿qué está pasando acá, no? Arriba ya nos habían dicho, y de ahí lo hemos resaltado de amarillo, que había sido derrotado Napoleón y estaba pues en plena retirada. Y ahora aquí nos dicen que ha ganado. ¿Qué pasó? Aquí viene la explicación. A última hora, ya, permítanme resaltarlo de celeste, a última hora el general de Sykes, con genial intuición militar, llegó en ayuda de Bonaparte, convirtiendo la derrota pues en triunfo. 100 veces más fuerte de lo que salió, obviamente, ¿no? Y completamente seguro de su poder, regresa Bonaparte triunfante, le ha ganado al ejército austriaco nada más y nada menos. El primer cónsul regresa a los pocos días. Sin duda alguna, se enteró enseguida de que todos sus ministros y confidentes, a la primera noticia, estaban dispuestos a darle de baja, ¿no? Él lo sabía, ¿verdad? Tonto no era para nada. Como primera víctima paga el que se acuerdan maestros, arriba nos habían dicho, el que se había apurado más que todos, ¿no? Carnot, ¿verdad? Quien fue quien se precipitó demasiado y pierde pues el ministerio que lideraba. Los demás, incluso Fouché, permanecen en sus puestos, ¿ah? Napoleón no los sacó, ¿no? No se les puede probar a este, siempre cauto a Fouché, su felonía, o sea, no le pueden probar su traición, aunque tampoco le pueden probar su lealtad, ¿cierto? Lastimosamente para Napoleón no habían pues videos como si ustedes y yo vemos, ¿no? En el Congreso, cómo se traicionan, cómo acuerdan, cómo se reparten el poder, pero no contaba con ese tipo de material visual nuestro querido Napoleón, entonces prefirió, ¿no? Dejarlos todavía allí en sus cargos. Queda claro que Fouché no se ha comprometido, ya, eso sí lo sabe bien,
por lo que ha escuchado seguramente de sus hermanos, Napoleón, ¿no? No se ha comprometido, no salió a defender a Napoleón, pero tampoco se ha distinguido en el cumplimiento de su deber, ¿no? No ha hecho ni uno ni otro. Ha demostrado una vez más lo que siempre fue, como fue siempre Fouché, fiel en el éxito, infiel en el fracaso. Como consecuencia de todo ello, Bonaparte no lo despide, no tiene pruebas, no le reprocha, no tiene pruebas, nada, ni lo castiga, ¿no? Justamente por la ausencia de pruebas, ¿no? Pero desde ese momento pierde la confianza, ¿no? Desde allí, para siempre, ya no estará confiando en él, ¿no? Muy bien, maestros, hemos ahí justamente leído este texto de corte histórico, narrativo, y ahora vamos con la pregunta 6. En el texto, el sinónimo de barruntar que aparece allí, ahí lo están observando. De Fouché se puede barruntar, conociendo su carácter, que en vez de ponerse de parte el cónsul derrotado, según las noticias, permanecería ahí cautelosamente mudo, ¿ya? Leo ahí sus respuestas, lúzcanse, profesores, ustedes pueden. Muy bien, a ver, veo allí que colega Lilian, ¿no? Nos dice que su respuesta sería la B, Irma Flores igual, Mierta igual, Janet Ayala igual, Maestro Oscar igual, Mari Lusticona también. Para nuestra colega Mary también sería la B. No sé qué opinan por ahí los demás. A ver, ese texto que estaba bastante interesante se ha reducido, ¿no? La cantidad de participantes. A ver, maestros, por ahí seguro se están distrayendo con algo. Colega Agustín opina que es la C, ya. Para Miss Aide Díaz, ahí está, nuestra Miss ya llegó, ¿no? Nos dice que es la B. Colega Maite, que nos está ayudando en todas las preguntas, nos dice que es la B. No sé si alguien más se animará por ahí, profesores. Para nuestra colega Chenita sería la alternativa B también. Ya, entonces de Fouché se puede barruntar, conociendo su carácter, ¿no? Más o menos cómo estaría él, ¿no? Que estaría cautelosamente mudo, dicen por ahí, ¿no? Para nuestra Miss Janet Villegas es la B, colega Galita también la B. Muy bien, colegas, se lucen todos ahí, ¿cierto? Entonces, texto da a entender que podía barruntar porque conocíamos su carácter, ¿no? Entonces podemos sospechar, podemos suponer, ¿ya? Precisar no, porque recuerden que al final el texto nos termina diciendo que no teníamos pruebas, ¿no? Que nos garanticen que el tipo no fue fiel en adversidad, ¿ya? Pero hay una suposición, ¿no? De esta falta de fidelidad, ¿verdad, profesores? Muy bien allí. Miss Elizabeth, Miss Dora también habían dicho la B, ¿no? Vamos a la pregunta 7. Medularmente el texto explica el origen. Profesor, ¿qué es esto en medular? O sea, centralmente, ¿ya, maestros? Fundamentalmente, ¿no? ¿Qué está tratando el autor? Leo ahí sus respuestas. Lúzcanse, profesor. Ustedes pueden.
Muy bien, vamos a ver ahí sus respuestas, estimados profesores. Vamos allí. Miss Carmen, creo que fue la primera, ¿no? En decirnos que era la C. Por ahí, maestro Oscar, ¿no? También se hace presente. Colega Lilian con la C. Maestro Oscar también con la C. Miss Mariluz, la C. Mateo Luna, que nos ayuda mucho también en todos los textos. Nos dice que la C. Miss Mirta, siempre también ahí colaborando. La C. Irma Flores, también con seguridad la C. Miss Janet Ayala también se quiere lucir, nos dice que es la C. Colega él igual. Miss Galita, Elizabeth, Maite, Aide Díaz. Miss Dora también que nos está ayudando, nos dice que es la C. Parece que todos estamos ahí de acuerdo, ¿no? Respuesta entonces, claro, muy bien, colegas, del distanciamiento, ¿verdad? Entre Napoleón y Fouché, ¿no? ¿En qué momento empezó, ¿verdad? Y el texto ha sido justamente una descripción histórico-narrativa de ese momento, de cuándo nace ese distanciamiento, ¿verdad, estimados profesores? En el caso de la B, colegas, ¿qué no los convenció en la B? Démosle seguridad a nuestras respuestas, ¿no? Siempre apelen a eso cuando estén ahí en la prueba docente, crear argumentos objetivos, ¿no? De por qué no optamos por ciertas alternativas. En la B, colegas, ¿qué hizo que la B no sea una alternativa de su preferencia, ¿no? ¿Qué pasó en la B? A ver, ¿alguien por ahí se anima? ¿Alguno por ahí? ¿Qué habrá pasado en la B? ¿Por qué no terminó convenciéndolos, ¿no? Esa respuesta. O todo bien con la B quizás, no sé, porque previamente todos están lucidos, ¿no? Diciéndome que la respuesta era la C de casa. A ver, en la B, ¿qué habrá? ¿Alguien se anima, maestros? Ahí lo puede redactar para que todos tengamos, ¿no? Una seguridad al momento de descartar esa opción. ¿Nadie, maestros, por allí? ¿Qué pasó en la B que no hizo que sea para ustedes la mejor respuesta? ¿Alguno, maestros, por ahí? ¿Nadie? ¿Qué habrá pasado en esa alternativa, no? ¿Qué término por ahí no los convenció? ¿Qué idea, no? ¿Algunos animará, profesores? ¿Qué habrá pasado en la B? A ver. Bueno, ahí por una cuestión de tiempo, el problema de la B es que asegura que hay un profundo odio, ¿verdad? Así es, ¿no? Muy bien, colega Jalita, ahí Irma Flores también lo habían escrito, ¿ah? Lo habían escrito también, ¿no? Antes que yo lo diga, ¿ya? Muy bien, ¿no? Claro, lo del profundo odio, no hay ninguna garantía, no podemos llegar a ese nivel, incluso al final el texto da a entender que solamente le perdió la confianza, no es que lo odiaba, ¿verdad? Y en el caso de la A, noten que el gran problema de la A eh, es que dice del encumbramiento político de Napoleón. Ciertamente el texto sí habla de ese encumbramiento político, ¿no? Pero lo malo de la A es que yo solamente cito a Napoleón y no al otro gran protagonista del texto, ¿verdad? Que es Fouché, ¿ya? Y aparte que el texto no está, pues, específicamente o medularmente, perdón, tratando sobre ese momento, ¿no? Donde llega triunfante, ¿ya? Muy bien, pregunta 8. Se infiere del texto que la restauración del Comité de Seguridad, ¿qué implicaba, maestros? ¿Qué consecuencia o qué efecto tenía? Los leo ahí en el chat. Ustedes pueden, maestros, lúzcanse ahí, piénsenlo bien y den su respuesta.
Muy bien, veamos allí. El primero, a ver, allí en responder ha sido muy bien el maestro Oscar, se luce colega Lilian, Miss Mariluz, Miss Janet Ayala, por ahí nuestro amigo Mateo Luna nos dice que la respuesta sería para la A, Irma Flores la B, Miss Carmen la B, colega Mirta la B, colega Dora, ¿no? La B, Miss Maite la B, colega Eli la B, Elizabeth también, Galita también, casi es unánime, ¿no? Todo con respecto a la B, ¿ya? El caso de la alternativa A dice, el absoluto fracaso político de Fouché como ministro. Eso no lo sabemos, ¿verdad, profesores? Es más, es muy probable que Fouché más bien, si es que se restauraba el antiguo Comité de Seguridad, el muy pillo, como no declaró ser fiel a Napoleón, hubiese todavía conservado poder, ¿no? Hubiesen conservado su cargo, ¿ya? Entonces no podemos nosotros garantizar que Fouché habría fracasado, ¿verdad? Menos decir que habría un absoluto fracaso, porque recuerden que él se quedó mudo, prefirió no apoyar, ¿ya? Ni tampoco estar en contra, ¿no? De nadie, ¿ya? En el caso de la sedición, un severo castigo para todos los ministros de Estado, para nada. ¿No? No podría haber ese severo castigo porque más bien estos ministros se hubieran visto beneficiados, ¿no? Porque si se restauraba el antiguo comité, eso quiere decir que Napoleón estaba absolutamente derrotado. La mejor respuesta, obviamente, lo que acabamos de decir, lo está planteando la alternativa B. Si se restauraba el antiguo comité es porque Napoleón obviamente había perdido el poder, ¿ya? Ese sería el supuesto, ¿verdad? Muy bien allí. Elizabeth Galita Chenita también lo había escrito, ¿no? Alternativa B. Muy bien, colegas. Pregunta 9. Se infiere del texto que la característica más destacada, si usted tuviera que describir a Fouché en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Maestros, búscanse ahí, los leo en el chat. Muy bien, leo ahí sus respuestas, estimados profesores. Veo que allí nuestra, a ver, ¿quién fue primero? Colega Lilian Poma, ¿no? Se luce muy bien, ¿no? Fue primero y encima acertó. Maite también se luce, colega Irma Flores, Mariluz Ticona. Veo que algunos optaron también por la C, ¿no? Miss Dora, Miss Aide, Miss Carmen, colega Oscar con la B, Mateo Luna con la B, Mirta con la B, Janet Ayala con la C. Y la respuesta obviamente termina siendo, ¿verdad, maestros? Si estábamos atendiendo al texto, ojo, si estábamos atendiendo al texto, no importa si por ahí se nos pasó esto ya, maestros, pero si estábamos muy atentos al texto, no podemos decir que Fouché, perdón, es fiel, ¿no? La fidelidad no es una de sus características, ¿ya? Recuerden lo que está aquí escrito o resaltado de amarillo. Miren al final, maestros. ¿Cómo era Fouché? Era fiel en el éxito e infiel en el fracaso. O sea, estaba donde le convenía estar. Entonces, de ninguna manera el tipo puede tener como característica más destacada la fidelidad, ¿verdad, colegas? Por ahí nos equivocamos, bueno, no pasa nada. Es un texto que nos ayuda a prepararnos, justamente a fortalecer ello, ¿ya? La felonía tampoco, ¿no? Porque la felonía es pues la traición, ¿cierto? Tampoco el tipo no era traicionero, el tipo sí podía llegar a ser fiel, pero fiel cuando le convenía serlo, ¿verdad, maestros? Entonces, si el tipo a veces es fiel y a veces no, tiene una actitud ambivalente, ambiguo, ¿no? Va al doble sentido, juega donde más le conviene, ¿verdad? Muy bien a todos los que se han lucido ahí con esa alternativa y ojalá que esta sea la tercera, cuarta o, por qué no, quinta respuesta correcta así consecutivamente. Pregunta 10.
Respecto de la desconfianza de Bonaparte hacia Fouché, es incompatible afirmar a partir del texto que busquen algo incompatible, colegas, busquen por allí, ¿no? Un concepto, un término que es incoherente, inconsistente con el texto y ahí estaría su respuesta, ¿ya? Los leo en el chat, lúzcanse. Muy bien, veamos aquí las respuestas. A ver, por allí, el maestro Oscar nos dice que la respuesta sería la A. Lilian Poma la B, Mateo Luna la C. Qué interesante, ¿ah? Las tres primeras respuestas contienen claves distintas, lo que habla de la dificultad de esta pregunta, ¿no? Y sí, hay que aceptarlo. De las 5 preguntas, esta es la que tiene algo más de dificultad, ¿ya, maestros? Pero no imposible para ustedes, yo lo sé. Para nuestro, a ver, entonces decíamos A, B y C, ¿no? Para mí, Galita sería la B, Mirta la B, con Guillermo Flores la B, Mariluz Ticona la B, Maite la B. A ver, es en la que menos han respondido, ¿ah? Los demás estarán ahí pensándolo, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás profesores? Buscamos lo incompatible, recuerden, profesores. O sea, hay una alternativa que contiene una idea que no se puede aplicar a la lógica del texto, ¿ya? ¿Cuál será esa alternativa? A ver, por allí, ¿alguno más se animará, profesores? Solo 8 han participado en esta pregunta. Vamos, profesores, ustedes pueden. Respecto de la desconfianza de Bonaparte hacia Fouché, es incompatible afirmar del texto que nadie más se animará, profesores, por allí. Parece que no. A ver, no sé si alguien más. Es solo dar respuesta, ¿no? Nadie más parece. A ver, vamos a descartar una alternativa. ¿Ya? La A de ninguna manera puede ser, no hay nada que resaltar porque todo está perfecto en la A, ¿no? Se manifestó de manera hermética, indirecta, sí. ¿Qué quiere decir hermética? Que no la mostró, que no la dio a conocer, y el texto sí deja entrever eso. Bonaparte, observen, ¿ya? Bonaparte no lo despide, ni le reprocha nada, ni lo castiga. O sea, su desconfianza se mantuvo en secreto. No le expresó, no le dijo, Fouché, ya no creo en ti, ¿ya? O sea, sí fue hermético y sí fue indirecto. No, no lo dijo abiertamente. Ya, maestros, la A es plenamente verdadera. Todo estaba entre la B y la C. Veo que nadie más se animó, ¿no? Hasta mí es Maite nomás, que ella también nos dijo que era la B. Entre la B y la C, en el caso de la C dice, ¿surgió en un momento preciso la historia? Claro, y por supuesto que sí, tanto así que el texto mismo dice al inicio, ¿verdad, maestros? Que se sabe hasta el día y hasta la hora en que empezó esa desconfianza, ¿ya? Entonces, esa alternativa es plenamente verdadera. Y la respuesta obviamente sería la C. ¿Por qué? Porque están diciendo que esta se originó por la irrespetuosa actitud de Carnot, y eso es totalmente falso, maestros, incompatible. Carnot no tiene que hacer mucho en este cuento, ¿ya? Carnot pagó sus propios, los efectos de su propia infidelidad, ¿no? De haberse apresurado, ¿ya? A dar propuestas rápidamente, ni bien se supo que Napoleón había sido derrotado, ¿no? Entonces, nada tuvo que ver, ¿ah? Bonaparte desconfió de Fouché por otras razones, ¿no? Aparte, yo no puedo decir que Carnot fue irrespetuoso, fue poco fiel, ¿no? Fue traicionera, ¿ya? Su actitud, no irrespetuosa, ¿verdad? Muy bien, colegas, muy bien a los que han acertado 5, por ahí colega Eli también se había animado, ¿no? Antes nos había dicho que era la B, ¿ya?
Vamos ahora con el tercer texto, y así como el segundo texto entremezcla lo histórico y lo narrativo, el tercer texto, a mí me agradan, los textos que he escogido son muy interesantes, ¿no? El texto 3 entremezcla también la narración con asuntos médicos, y ustedes lo van a ver allí ya mientras vamos leyendo. Este es el texto, obviamente, que sí tiene todas las dimensiones de un texto de apoyo docente, ¿no? Es un texto algo más extenso, pero también muy interesante. Llegó el momento de lucirnos, maestros. Ustedes pueden, muy atentos aquí, ¿ya? El texto dice, una vez me pidieron que viera a un enfermo, dice ahí el autor, ¿no? Me dijeron que la personalidad del paciente había sufrido un cambio rotundo. Los médicos me lo derivaron con una petición precisa. Querían saber si esa alteración tan contraria al comportamiento previo, aquí está, miren, maestros, todo tan contraria al comportamiento previo, era una verdadera enfermedad. O sea, el tipo, cuando me dicen que surgió un cambio rotundo, me explican que eso llegó a tal punto que se comportaba contrariamente a lo de antes. Pregunta número 13, maestros, podemos ya de una vez, ¿no? Pregunta 13, en el texto el sentido de la palabra rotundo, ¿cuál sería? Lúzcanse, estimados colegas, los que están muy atentos allí. ¿Cómo sería ese cambio, no? Cuando me dicen que el cambio fue rotundo, fue rápido quizás, ¿no? Fue radical, fue impredecible, ¿no? No se pudo, ¿no? Anticipar, ¿ya? Por ahí para Miss Mariluz, muy atenta siempre Miss Mariluz y muy rápida también, ¿no? Para responder, nos dice que es la A, colega Lilian también, que nos ayuda en todo, la A, Miss Janet Ayala constantemente apoyando, tratando de mejorar, muy bien, nos dice que es la A, Miss Maritza también se hace presente, ¿no? Maritza Wilca nos dice que es la A, Irma Flores siempre ayudando también, nos dice que es la A, Miss Mirta también, ¿no? Da como respuesta la A, Miss Janet Villegas, muy bien por allí, Miss Rosa Jacqueline también, Galita, muy bien, Miss Eli, Neide Esquivel, Miss Maite, Chenita, Oscar, ¿no? Ahí está, ¿ya? También nos dicen que es la A, ¿no? Miss Carmen también. Ahí está. Muy bien, es justamente radical, ¿ya? Puede ser, colega Lilian, aunque no lo hemos trabajado acá, ¿no? Puede ser, a ver, veamos. El texto agrega también. Elliot tenía, que sería el personaje que justamente le ha pasado esto, tenía entonces unos 30 años, incapaz de conservar un trabajo, dice allí, ¿no? Incapaz de conservar un trabajo, vivía con un hermano. El tema urgente era que se le negaba una pensión por incapacidad. Entonces ya sabemos a quién le está sucediendo esto. Es Elliot, tenía unos 30 años, no podía pues conservar un trabajo, vivía con un hermano. El tema urgente, dicen aquí, era que se le negaba una pensión por incapacidad. Ni siquiera podía recibir un dinero como apoyo, ¿no? Del Estado. Ahora bien, para cualquier observador, Elliot parecía un individuo inteligente, diestro y físicamente apto, ¿no? Físicamente fuerte, preparado quizás, que solo debía entrar en razón y volver pues a trabajar. Aparentemente esa era la solución a todo, ¿ya? Varios profesionales habían informado que sus facultades mentales estaban intactas. O sea, no es que intelectualmente hablando o mentalmente hablando haya él cambiado, ¿no? O se haya esto alterado gravemente, ¿ya? Y habían insinuado que Elliot simplemente era un haragán, simplemente era alguien que no quería pues trabajar, que no quería hacer sus cosas. Recibí a Elliot de inmediato, dice el autor de este texto, el autor de la narración, y me impresionó como un tipo encantador, amable y algo misterioso, muy controlado, ¿no? Era incluso muy controlado emocionalmente. Seguramente él pensó, oye, este tipo no debe tener ningún problema, ¿no? Es encantador, es amable, un poco misterioso, pero todo bien. Afectaba una compostura muy respetuosa y diplomática, traicionada por una sonrisa irónica. Ah, mira, qué bien escribe, ¿no? Dicen ahí, se mostraba respetuoso, pero por ahí se le iba alguna sonrisita irónica que suponía algo de sabiduría superior, ¿no? Típico del tipo, ¿no? Del varón o mujer que aunque se ve serio, tiene una sonrisita por ahí sarcástica, irónica, dando a entender que es algo sabio, ¿no? Algo superior a los demás.
y una leve condescendencia, ¿ya? Cedía un poco hacia los disparates de este mundo. Imperturbable y lejano, se mostraba impasible, incluso cuando discutíamos acontecimientos personales vergonzosos, ¿no? Hablábamos de cosas quizás un poquito vergonzosas, pero él se mostraba impasible, o sea, totalmente tranquilo, nada lo perturbaba. Alguien así parecería, se entenderá, maestros, que no tiene ningún problema. No solo era coherente y perspicaz, ojo, sino que sin duda conocía bien lo que sucedía en el mundo. Se sabía, interesante esto, ¿no? Conocía bien lo que pasaba a su alrededor, se sabía el dedillo las últimas noticias y recordaba nombres y fechas. Discutía de asuntos políticos con el buen humor que frecuentemente merecen y parecía entender, incluso saber de economía. Su conocimiento del área empresarial en que había trabajado seguía siendo, dice el texto, agudo, ya muy ahí, muy fino, muy inteligente. Guardaba una memoria impecable de su vida anterior, incluso los extraños acontecimientos del pasado inmediato. No había perdido entonces esa capacidad de memoria, ¿ya? Ese dato también es relevante. El texto ahora agrega. Elliot había sido incluso un buen marido y buen padre. Había trabajado en una empresa, había cumplido el rol de modelo para sus hermanos menores y colegas, había logrado una posición envidiable tanto en su profesión como en lo personal y social. Profe, nos están hablando maravillas de Elliot, ¿no? Todo bien con él. ¿Dónde empezó el problema? ¿Dónde está el problema? Pero se le complicó la vida. Aquí parece venir, ¿no? Todo. Empezó a padecer agudísimas migrañas y pronto le fue difícil concentrarse. Uy, 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 algo que a veces a todos nos pasa, ¿verdad, colegas? Sobre todo en esta profesión, a veces estamos ahí con dolores de cabeza, estresados, ¿no? Con migrañas algunos. Algo así le pasaba a Elliot. A medida que empeoraba su condición, pareció ir perdiendo su sentido de la responsabilidad y otros le debían completar incluso el trabajo, ya, ayudar, hacer esto, hacer aquello. Somos un poquito nosotros de Elliot, ¿no? También a veces recurrimos a quienes nos rodean, a familiares, qué sé yo, a la pareja, ¿no? Para que nos ayuden en esto o en aquello. El médico de la familia sospechó que tenía un tumor cerebral. ¿Quién no? Pues no. Esos dolores eran tan, pero tan frecuentes, tan constantes, que probablemente tenía un tumor. Lamentablemente, colegas, no gusta leer esto, ¿no? Pero fue así. Lamentablemente, esa sospecha se confirmó. Tenía un tumor. El tumor amenazaba los lóbulos frontales, razón por la cual Elliot fue sometido a una cirugía. La operación fue efectuada por un excelente equipo médico con resultados favorables. Como es habitual en estos casos, se extrajo el tejido, obviamente, ¿no? Se extrajo el tejido, permítanme aquí, del lóbulo frontal dañado, ¿ya? La intervención fue un éxito en todo sentido, y puesto que dichos tumores no tienden a repetirse, para su suerte, la prognosis, pues el diagnóstico era promisorio, ¿no? Era prometedor, era favorable. Sin embargo, el vuelco subsiguiente de la personalidad de Elliot no fue muy feliz. O sea, después hubo ciertos cambios, ¿no? No volvió a ser el mismo pesar que en apariencia todo había ido bien. Los cambios que empezaron durante su convalecencia asombraron a sus familiares y amigos. Si bien la destreza de Elliot para moverse sin trabas y hablar correctamente estaba intacta, y lo seguía haciendo, Elliot ya no era Elliot, ¿no? ¿Por qué? Vamos a los dos últimos párrafos. Había que insistirle para que fuera a trabajar, ya no era el mismo tipo, ¿no? Laborioso, industrioso, ¿no? Una vez en su empleo, era incapaz de administrar correctamente su tiempo. Podía hacer incluso muy bien un trabajo puntual, pero en detrimento del propósito general, o sea, en perjuicio, ¿no? Del propósito general justamente de sus labores, ¿ya? Ya no era en efecto el mismo, ¿no? El texto además agrega allí, supongamos una tarea que implique la lectura y la clasificación de los documentos de un cliente terminado. Elliot podía dedicarse todo el día a revisar profundamente un solo documento. Luego de muchas admoniciones, advertencias, Elliot fue lastimosamente despedido. Siguieron otros trabajos, porque seguramente tenía buen currículum, era admitido rápidamente, pero también después otros despidos.
Para colmo de males, se le negaba, lo que nos dijeron al inicio, una pensión por incapacidad. Expliqué que los fracasos de Elliot se dedicaban a una condición neurológica. Era cierto que seguía siendo físicamente capaz y que la mayoría de sus aptitudes mentales estaban intactas, pero su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada, zona frontal del cerebro, ¿no? Así como su talento para planificar adecuadamente sus horas. Sus problemas estaban fuera de control, lastimosamente, ¿ya? Eh, Fuera del control voluntario del paciente, no era una cuestión voluntaria para él. Su raíz estaba en el daño de una zona específica de su cerebro. Además, el deterioro era de tipo crónico, no una condición lastimosamente, no era una condición pasajera, se iba a mantener. Elliot seguiría así por el resto de su vida. Estimados profesores, muy bien, pregunta 11. El texto gira en torno, es una forma de preguntar por el tema central, por aquello que el texto ha desarrollado primordialmente. Leo ahí sus respuestas, estimados colegas, lúzcanse allí. Claro, muy bien, colegas. Ninguno está optando por la A, según leo allí, porque obviamente la A comete un error gravísimo, algo que no nos puede pasar, ¿verdad, estimados profesores? La A está omitiendo totalmente al personaje pues, más importante del texto, quien es Eliot, ¿cierto? De tal manera que la A no tiene que ser ni tomada en cuenta al cometer ese gravísimo error para un texto al menos narrativo, ¿ya? La A, verán ahí, dice la complicación de los tumores y sus consecuencias irreversibles, ni considera a Elliot. Sí lo hacen la B y la C. En la B dice el trastorno crónico de Elliot y la pérdida de su habilidad de pensar, y en la C dice el diagnóstico del mal de Elliot como una enfermedad neurológica, ¿cierto? Veo que la mayoría ha optado por la B, según he estado leyendo, por allí. Mijanet Ayala, o perdón, ahí Mateo Luna, Mirta, María, Neide Esquivel, Irma Flores, Maite, Oscar, mi Mariluz Ticona la C, Maritza Wilca B, Eli la B, Lilian Poma la C, Galita la C, Vanessa Solier la C. ¿Alguno más se animará ahí, maestros? Parece que las opiniones están divididas, ¿no? Entre la B y la C. Y la respuesta aquí sería, ¿ya? Muy bien a los que por ahí optaron por la alternativa C, ¿no? El diagnóstico del mal de Elliot, ¿ya? Como una enfermedad, pues obviamente neurológica, ¿no? Ahora, estimados colegas, ¿por qué no puede ser la B? ¿Alguien se animará a decirlo? ¿Qué había en la B que complicó todo ahí, maestros? Porque lo de trastorno crónico sí es cierto, ¿ah? Pero ¿qué no los convenció en la B? ¿Alguno lo quiere plantear por allí? ¿Qué había en la B que no la hacía la mejor respuesta posible? No sé, a ver si alguien por ahí se quiere lucir, estimado. La habilidad de pensar. Claro, muy bien, Miss allí, muy bien al colega Lilian también, ¿no? Muy bien a ambos, a ambas. Claro, no perdió su habilidad de pensar, ¿no? Eso de la pérdida de su habilidad de pensar anula toda posibilidad de que se pueda hacer la habilidad, porque él sí pensaba, ¿no? Es más, ahí un tipo amable, pasaba como una persona pues muy amistosa, ¿no? Carismática, ¿verdad? Simpática, el mismo autor lo dice, ¿ya? Entonces no puede ser la B porque no perdió esa habilidad. Pregunta 12. Los problemas de Elliot tienen como causa un daño en. Los leo ahí, maestros. El texto mismo lo dijo, ¿no? No hay mucho misterio ahí. A ver, para colega Lilian la B, Neida Esquivel la B, Oscar la B, Mirta la B, Mateo Luna, mis Maite, mis Milagritos también se luce, ¿verdad? Elizabeth también se luce, nuestra Miss Elizabeth Mendibel. Mi Galita también, colega Vanessa Solier también. Muy bien, colegas, muy bien, Miss Irma Flores, ¿no? Ahí está. Muy atentos al texto, ¿no? Respuesta la B, como también lo había escrito por ahí Miss Janet Villegas, ¿ya? Respuesta B de bueno.
el lóbulo frontal, ¿verdad? Y nadie puede desmerecer esa alternativa, porque por más literal que sea, en los textos de la prueba docente y que ya hemos hecho antes, ustedes han visto, maestros, ¿no? Hay respuestas que son literales, ¿ya? Hasta de años y todo, ¿no? Excesivamente literales. Pregunta 14. Si el tumor de Elliot hubiese afectado una zona distinta a la de los lóbulos frontales, ¿qué hubiera pasado probablemente, maestros? Hay que inferir allí válidamente, ¿no? Esta pregunta está llamada de intrapolación, ¿ya? Que modifica internamente algo que pasó en el texto, ¿no? Si el tumor de Elliot hubiese afectado otra zona, dice allí, ¿ya? Para colega Lilian sería la C, este, para colega Mirta la C, colega Yanel la C, Galita la C, Milagritos, Oscar, Irma Flores, Mateo Luna, Neida Esquivel también opinan que es la C. Igual nuestra Misa ID siempre ayudando, Vanessa Solier también siempre ayudando. Claro, nosotros no podemos, ¿no? Lo más prudente aquí, mejor dicho, es justamente la C, que Eliot habría desarrollado otro tipo de problemas porque hubiera sido otra zona, ¿verdad? Así es, colega Chenita, colega Maite, ¿ya? En el caso la A, para darle solidez a nuestra respuesta, maestros, ¿qué no los convenció en la A? ¿Qué pasó en la A que hizo que ustedes digan, no, esta no puede ser definitivamente la respuesta? ¿Qué habrá en la A? ¿Qué palabra, maestros, no los convence allí? ¿Qué término creen ustedes es el que daña profundamente, ¿no? Muy bien, colega Elizabeth Mendivel, estoy plenamente de acuerdo con usted, ¿no? Lo de igualmente, ¿ya? Porque lo de negligencia está bien, ¿ah? ¿Cierto? Lo de negligencia está bien. El tipo era negligente, ¿no? Pero eso decir, o perdón, lo de negligencia está bien con respecto a lo sucedido en el texto, ¿ya? No es un concepto ajeno. Elliot se había vuelto negligente, pero que igualmente le pase eso si ahora era otra zona, obviamente que no. Es igualmente no puede ser, ¿ya? En la B dice con seguridad Elliot habría sufrido estrés crónico. Obviamente si les pregunto van a, por analogía, decirme, profe, por ese con seguridad. ¿Cómo puedo saber que con seguridad era así, verdad? Sería muy imprudente afirmarlo, ¿cierto? Finalmente, maestros, para cerrar acá con broche de oro, dado que el prosencéfalo basal es esencial para la memoria, podemos concluir qué cosa. Qué interesante, ¿no? El texto es de inferencia y agrega un concepto que no había sido desarrollado en el texto, pero eso también suele pasar en la prueba docente, ¿no? Colocan personajes, aplican ideas a otros contextos. ¿Cuál sería la respuesta, maestros? Cuidado con estar pensando, profe, no sé por qué. No me fijé en la parte donde aparecía el prosencéfalo basal. El prosencéfalo basal ni aparece en el texto, maestros. Acá la clave está en la pregunta misma. Dado que esa sección del cuerpo es esencial para la memoria, ¿qué puede usted concluir? ¿Qué puede usted inferir? Ya, a ver, leo ahí sus respuestas. Para Miss Neira Esquivel sería la A, Miss Milagritos la C, para colega Oscar la C, Millana la C, colega Ide Díaz la C, Miguelita la C, Mateo Luna B de bueno. ¿Alguno más se animará, maestros? A ver, por allí, ¿quién más se animará? ¿Alguien más por allí? Nadie más parece para pasar ya al siguiente texto porque quiero acabar todo el material con ustedes esta jornada. Muy bien, hasta Mateo Luna parece ser, ¿no? Observen lo siguiente, maestros, ¿ya? Acá la pregunta dice, el prosencéfalo basal es esencial para la memoria, ¿ya? Miss Mariluz Ticona respondió la A, ¿no? Les hago una pregunta, maestros. ¿La memoria de Elliot fue dañada? ¿La memoria de Elliot tuvo problemas? ¿Alguno lo recuerda? ¿Fue dañada sí o no? No, ¿verdad, colega Lilian? No fue dañada de ninguna manera, así es Miss Mariluz. Si no fue dañada, entonces, maestros, por lógica, esa zona estaba ilesa en el cerebro de Eliot, ¿ya? ¿Verdad, mi Galita? Así es. No, también nos dice nuestra colega Galita. Entonces, si no había sufrido daño, esa zona estaba ilesa. Ya, maestros, el daño lo había recibido la zona, pues, frontal, ¿no? Y no esa zona del prosencéfalo basal. Entonces,
Muy bien a los que nos dijeron por Ilami, Mariluz, ¿no? Y Neida Esquivel, ¿no? Que con toda seguridad había respondido la A, ¿ya? Muy bien, maestros. En cambio, la B dice pues que el tumor de Helio debió llegar hasta esa zona, no, no llegó, ¿no? De hecho, no llegó, ¿ya? Por eso él mantuvo su memoria intacta, ¿no? ¿Es prescindible en el aprendizaje de detalles? Para nada, eso de prescindible, más bien sería imprescindible, la memoria es importantísima, ¿no? Finalmente, colegas, último texto, estamos todavía muy bien con el tiempo, vamos con el texto 4, ¿ya? Dice así, este texto es muy, muy bueno, aunque habla de un tema un poquito fuerte para muchos, ¿no? Siempre me intrigó, dice el autor narrador, la expresión de cerrajarse un tiro en la sien y su variante, o sea, su modificación, ¿no? Más bella y metafórica, de cerrajarse la sien de un tiro. Ya ustedes entenderán a qué alude esto, ¿no? Deserrajar significa, dice el autor allí, romper con violencia una cerradura y también en sentido figurado disparar con arma de fuego. Entonces te disparas en la sien. Yo era muy niño, tendría 6 o 7 años cuando escuché esta expresión por primera vez en boca de una tía, ¿no? Entonces el personaje oyó esa expresión, ¿verdad? De muy pequeño. Recuerdo que estaba escondido tras la cortina de la sala, quizá jugando a las escondidas con mis primos, como solía hacerlo, dice el autor. Cuando escuché, cuando escuché que ella sería la tía, le contaba a una íntima amiga la forma como había muerto su hermano Juan, es decir, mi tío por parte de padre, ¿no? Ahí fue donde él escuchó justamente la frase, ¿no? La expresión de cerrajarse un tiro en la sien. El texto agrega, entonces esa muerte era un secreto celosamente guardado en la familia, ¿sí? Celosamente guardado, no solo de la curiosidad de nosotros, ojo, de los pequeños, ya, entonces habían guardado esa noticia, no en secreto, para los pequeños y también pues para los extraños, agrega ahí el texto, ¿ya? Cuando alguien preguntaba por mi tío Juan, dice el autor, ¿no? Cuando alguien preguntaba, esto lo vamos a borrar porque es un dato muy secundario, cuando alguien preguntaba, el texto agrega por mi tío Juan, se decía simplemente que había fallecido, ¿no? Sin dar explicaciones. Esa era la respuesta oficial. Murió, ¿ya? Pero no te daban detalles. Además, su fotografía había sido retirada discretamente de todas las repisas y mesas de la casa. Una ausencia que podía llamar la atención si se considera que todos los demás hermanos, que sumaban 8, entre hombres y mujeres, hacían acto de presencia en algún retrato. Entonces, nótese esto, ¿no? Todos los miembros de la familia tenían por ahí su foto, su retrato en alguna parte de la casa, pero del tío Juan no había nada, ¿ya? ¿Cómo es posible si se ha muerto, no? Deberíamos conservar su memoria, al menos su imagen por allí. A él solo podía encontrarse en los viejos álbumes de fotografías, aunque nunca aparecía solo ni en un primer plano, dice el texto, ¿no? Previamente no lo encontraba de esa forma, ¿ya? Era un hombre bien plantado, agrega el texto, de ojos claros y penetrantes, con un fondo de indefinible melancolía. O sea, prácticamente se le solía ver en imágenes a él muy triste. Y ya entenderemos nosotros que esa tristeza en mucho revelaba pues la forma de ser del tío Juan. Y unos labios finos que delataban una especial sensibilidad, ¿no? O sea, el autor describe ahí ciertos rasgos que más o menos también revelarían algo de la forma de ser de este tío, ¿no? Yo que no guardo mayor recuerdo de él, pues cuando murió el tío Juan, yo era muy pequeño, dice el narrador, no reparé ni siquiera en su existencia, ni en el misterio que lo rodeaba, nada, ¿no? Vivía ahí yo tranquilo, hasta el día que escuché esa confidencia en boca de mi tía, ¿ya? Hasta ese momento yo recién reparé en mi tío, me di cuenta de lo que pasó con él y todo eso, ¿no? Claro que en ese momento no comprendí la expresión de cerrajarse un tiro en la sien, pero la identifiqué con algo atroz, algo malo, quizá algo cruel, violento, quizá al escuchar el tono de voz de mi tía, ya, o al ver a hurtadillas, escondidas, el rostro horrorizado de su amiga, ¿no? Claro, vi ahí que se quedó pasmada, entonces supe que lo que le había dicho era algo muy atroz,
¿no? Muy cruel. Una acción para la que no había redención posible, no había perdón en el mundo de los vivos ni en el de los muertos, y ahora también entendió el autor por qué la imagen de su tío casi no estaba. La familia no le perdonaba, ¿no? Lo que había hecho. Pregunta 16 maestros. Llegó un momento de que se luzcan, ¿no? Celosamente, ¿a qué equivale? Ahí aparece el término. Observen ahí, maestros, piénsenlo bien, ¿ya? Piénsenlo bien y leo sus respuestas. Muy bien, veo allí que hay varias posibles respuestas para ustedes, ¿no? Veo que por ahí nuestra Miss Mariluz Ticona opina que es la B, Mirta la B, Maestro Oscar la C, Miss Lilian Poma, colega Lilian Poma la B, Janet Ayala la B, Elizabeth la C, Irma Flores la B, Rosa Jacqueline la C, colega Maite la B, Vanessa Solier la C, Maritza Wilca la B, Elizabeth Mendive la B, Galita la B, Aide Díaz la B, Neida Esquivel la C. Hay, ¿no? Hay por ahí, obviamente, una controversia, ¿ya? Muy bien, eso es del agrado, maestros. A mí, en lo personal, me gusta mucho cuando pasa eso para poder llegar con un muy buen argumento a la que terminará siendo la respuesta, ¿no? Me alegra que todos, absolutamente todos, han descartado como posibilidad a la A, ¿ya? Eso, para mí, aunque no lo crean como profesor, es un respiro enorme, ¿no? Porque si alguien me dijera la A por ahí, bueno, sería que no estamos progresando mucho, ¿no? En comprensión lectora. Ninguno de ustedes aplica el término allí y notan que no tiene, pues, sentido, ¿no? Dentro de ese contexto, la A, ¿verdad? Todo está entre la B y la C. Ciertamente, las dos alternativas, ¿no? Tienen mucho asidero ahí, tienen mucha razón de ser dentro de ese contexto. Ya que justamente alude a lo misterioso, ¿no? A lo secreto, ¿verdad? Profe, por ende, yo opino que mejor es la C, porque el cuidado no siempre implica secreto, ¿no? De ahí que hayamos optado varios por esa alternativa. El gran problema de la C, estimados colegas, no está quizás en la palabra en sí misma, sino en el contexto. Permítanme, maestros, colocar de celeste la palabra y secreto, ¿no? Ocurre que si yo marco la C, estaría generando una expresión abiertamente redundante. ¿Se nota, estimados profesores? Ahí diría, entonces esa muerte era un secreto secretamente guardado. Entonces, si notan, ¿ya? Eso justamente hace que la alternativa C, lastimosamente, profesores, se venga abajo. Pero qué bien que varios hayan contestado la C para justamente notar este error. Ya, estimados colegas, no nos debe suceder que optemos por una alternativa que dentro de ese contexto, pues, repite una información ya dicha, ¿ya? O sea, es redundante. ¿Se entendió, verdad, colegas? Sería secreto, secretamente guardado. No, ese secreto era cuidadosamente. Cambio con la palabra cuidadosamente, yo sí estoy aportando una nueva información, no estoy repitiendo, ¿ya? Era un secreto, pero que se mantenía con mucho cuidado, ¿no? Y eso no siempre pasa con los secretos, ¿verdad? Muy bien, profesores. Vamos a la pregunta 17. Del texto se infiere que el tono de voz y el gesto. ¿Qué podemos inferir de ello? Lúzcanse ahí, estimados colegas. Recuerden lo que pasó, ¿no? Con el chico allí cuando estaba escondido en las cortinas, ¿ya? Los leo.
Muy bien, leo ahí sus respuestas. Veamos a ver qué opinan ustedes. Colega Lilian Poma nos dice que es la A, Miss Janet Ayala la A, colega Mirta Celuce, Mariluz Ticón igual, Irma Flores, colega Galita, Eneida Esquivel, ya, para prácticamente todos nuestros colegas, la respuesta sería esa, ¿no? Opina lo mismo por allí, Maritza Wilca también. Muy bien, colegas, claro. El chico era tan pequeño que quizás no sabía del todo qué significaba lo que estaba conversando, ¿no? Lo que estaba diciendo su tía, sobre todo cuando escuchó eso de cerrajarse la sien, ¿no? De un tiro. Pero él entendió por el tono de voz de su tía y por los gestos de la amiga que parece que esto era malo, ¿no? Entonces le ayudó a descifrar más o menos el sentido negativo de esa expresión, ¿ya? Muy bien, colegas. Pasamos a las tres últimas preguntas. Pregunta 18. El sentido de la palabra delataban, que encuentro justamente, a ver, permítanme, delataban, ¿no? Se nos pasó ahí colocarlo justamente en negritas, ¿verdad? A ver, ¿dónde estaba esto? Delataban. A ver, permítanme. Preguntaba por mi tío Juan, ¿dónde está? A ver. ¿Ustedes lo encuentran, maestros? Final del primer párrafo, profesor. En el primero, ¿no? En el primero. A ver, yo era un niño, bueno, escuché esa expresión. Mm, ya ver, en la Profe, primera donde parte, dice, era un hombre bien plantado, De- de ojos claros, penetrantes, con un profundo claro, ahí entendimiento. está, Unos ¿no? labios fijos en la paz. Que delataban. Permítanme ahí resaltarlo de rojo, ¿ya? Vamos a escoger un nuevo color justamente para que se note ahí el contraste, ¿no? Delataban una especial sensibilidad. Muy bien, gracias ahí, maestro. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Hay profesores, ya algunos están contestando, ¿no? A ver, los leo allí para nuestra colega. A ver. Veamos, veamos. Para colega Lilian sería la A, ¿verdad? Colega Lilian la A, Millaneta Ayala la A, Mirta la A, Mariluz Ticona la A, Irma Flores también con la A, colega Galita igual, Neira Esquivel también, Maritza Wilca, Vanessa Solier en cambio, nos dice que es la C, Lilian Poma la C, Mirta la C, Oscar la C. Ah, creo que eran las respuestas de la pregunta anterior, ¿no? Creo que desde Miss Vanessa Solier ya están con la 18, ¿no? La C, Lilian Poma la C, Mirta la C, Oscar la C, Galita la C, Aide A, Irma Flores la A, Lilian Poma la C, nos dice nuevamente, Neida Esquivel la C, Maite la C, y la respuesta, maestros, es claro, sus labios finos no pueden comentar, ¿no? Porque los labios no hablan, ¿verdad, maestros? Los labios no pueden comentar porque los labios en sí mismos recuerden que era una suerte de retrato, ¿no? De imágenes que él veía. Entonces, los labios no le van a comentar. Obviar menos, ¿no? Obviar porque más bien estaría omitiendo una información. La respuesta aquí sería, claro, revelaban, indicaban, ¿no? Exponían algo, daban a entender algo, ¿verdad? Claro, sería allí la alternativa C, ¿cierto? Pregunta 19. Muy bien, ahí también Miss Maritza Wilca, ¿no? 19. ¿Es incompatible con el texto afirmar qué cosa? A ver, los leo ahí, maestros. Busquen la afirmación incompatible con respecto a la información del texto, ¿no? Muy bien, leo aquí sus respuestas, colegas. Para el maestro Oscar es la B, Miss Mirta la B, colega Chenita la B, Irma Flores la C, colega Galita la C, ya. Elizabeth Mendive la B, Neida Esquivel la C. ¿Alguien más se animará por ahí, maestros? Para nuestra Miss Janeta Ayala la C, ¿no? No sé si alguien más se animará para ya dar la respuesta. Es incompatible, ojo, ¿no? Miss Maritza Wilca la B. Eh, ¿El deserraje implica violencia? Sí, ¿verdad? Y lo sé de varias maneras. Lo sé porque cuando la tía usó esa palabra,
La amiga se horrorizó. Lo sé también porque el autor mismo explica que este cerraje, ¿no? Implica violencia. Lo que el tío Juan por ahí también opinó, leo por ahí, ¿no? Miss Elisa, el colega Maite, el tío Juan fue un ser triste, lo puedo confirmar cuando me dicen que era una persona melancólica, ¿ya? Sí lo llega a afirmar el texto, ¿no? Se le notaba, ahí está de celeste, miren maestros, era un hombre bien plantado, de ojos claros y penetrantes con un fondo de indefinible melancolía. Profe, pero la C no puede ser porque el texto dice que fue un secreto celosamente guardado, ¿no? Y siempre lo fue, maestros. Pero maestros, si siempre lo fue, ¿qué hizo la tía con respecto a la amiga? ¿Se nota, maestros? ¿Qué llegó a hacer la tía con respecto a la amiga? Así es, colega Lilian Poma, ¿no? Lo reveló. ¿Se entendió, maestros? La tía reveló y lo tenemos ahí resaltado de rosado. Miren las dos partes de rosado. Cuando escuché que ella le contaba a una íntima amiga la forma como había muerto su hermano Juan. ¿Ya? Y abajo también, hasta el día que escuché esa confidencia en boca de mi tía, o sea, la tía lo contó, así es, colega Maritza, colega Galita, contó el secreto, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Última pregunta, maestros, la pregunta quizás un poquito más complicada porque amerita que usted haya estado atento a todo el desarrollo del texto, ¿no? Pregunta 20. ¿Qué alternativa contiene una secuencia correcta en los hechos? Recuerden que esta pregunta es clásica, clásica de la prueba docente, ¿ya? Y es un tema que nosotros ya hemos abordado. Dense su tiempo, maestros, lúzcanse allí. Muy bien, vamos entonces, maestros, a ver las respuestas. Por ahí veo que el maestro Oscar opina que es la C, Miss Mariluz Ticona la A, Janet Ayala la A, Neida Esquivel la C, Galita la A, Mirta la A, Irma Flores la A, Mateo Luna la C, Elizabeth Mendivel la A, Janet Villegas la A, colega Aide Díaz la C, ¿no? Todos descartan la B y eso está muy bien, ¿no? La B no puede ser de ninguna manera, ¿no? Porque dice que retiran las imágenes del tío, el tío muere, pero ¿cómo van a retirar sus imágenes si todavía no está muerto, ¿verdad? Eh, por ahí entonces la B no debería ser, ¿no? Colega Lilian por ahí nos dice que no encuentra la secuencia. Todo está entre la A y la C, parece, ¿verdad? Entre la A y la C. A ver, si nosotros atendemos ahí al texto, vemos que tenemos que seguir una línea de tiempo, ¿no? El personaje dice que escucha la expresión, recuerda que estaba escondido tras la cortina de la sala, quizás jugando a las escondidas con sus primos, como solía hacerlo, cuando escuchó que ella le contaba a una íntima amiga la forma como había muerto su hermano Juan, ¿no? Lo que parece haber, ¿verdad, colega Lilian? Es que hay una suerte de coincidencia entre el jugar a las escondidas y escuchar la expresión, ¿no? Sería un poco más lógico que pase lo primero, ¿no? Perdón, que suceda primero el hecho de jugar a las escondidas y escuchar la expresión. Parece que la alternativa A lo que plantea es una suerte de simultaneidad, ¿no? Entre el hecho de escuchar la expresión y jugar a las escondidas.
El texto los presenta tal y como está en la alternativa A, que sería la única posible respuesta, un poco forzando, ¿ah? Pero yo más o menos estoy de acuerdo con lo que da a entender nuestro colega Lilian Poma, cuando dice que no le encuentra plenamente una secuencia, ¿no? Porque parece que los dos hechos se dan de forma simultánea. Lo que sí sabemos es que el tío muere, en definitiva, ¿verdad? En cambio, en la B ya la habíamos descartado y la C dice que el niño escucha la expresión, el tío muere, pero eso sería ilógico, porque debería primero haber lastimosamente muerto el tío para que recién él termine escuchando esa expresión, ¿ya? Parece que en la narración se da más o menos esta secuencia, pero por un orden de tiempo, la A parece presentarlo simultáneamente, ¿no? Como que escucha cuando está jugando. Algo así, ¿verdad, colega Lilian? Como que escucha cuando está jugando. Aunque seguramente algo más lógico hubiera sido que esté jugando y en ese momento escucha, ¿no? Más o menos, ¿ya? Pero como vemos, las otras alternativas sí no dan para, no tienen ninguna incoherencia, ¿verdad, maestros? A veces nos toca en estas situaciones, pues, decidir por el mal menor. Más o menos sería también así. ¿Ya, colegas? Muy bien. Entonces ya están ahí todos los textos, estimados profesores. Gracias ahí por su participación, por su constancia, ¿no? Por estar siempre ahí atentos y ayudando, colaborando mucho con todos los textos, ¿ya? Nos vemos en una siguiente ocasión, maestros. Disfruten ahí sus días. Espero que ya estén de vacaciones. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense muchísimo.